vez te has preguntado qué sucede con el microorganismo en los alimentos que consumimos a diario? ¿Cómo pueden las bacterias, los hongos y otros microorganismos afectar la seguridad y la calidad de lo que comemos? En este webinar exploraremos los desafíos de la microbiología en alimentos, desde entender cómo los microorganismos pueden descomponer nuestros alimentos hasta aprender cómo podemos prevenir la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria. Este webinar reforzaremos los principios fundamentales de la microbiología aplicada a los alimentos y servicios de alimentación. Tenemos como tema principal la prevención de los riesgos microbiológicos en la preparación de los alimentos. Nuestro contenido a mostrar el día de hoy es la importancia de la seguridad alimentaria, los riesgos microbiológicos en industrias alimentarias, las normativas y regulaciones por las cuales nosotros estamos regidos al momento de sacar nuestro producto al mercado, las buenas prácticas de manufacturas o BPMs, los programas de control de proveedores, el análisis de peligros y punto crítico de control, las tecnologías de control microbiológico, cómo podemos capacitar a nuestro personal y finalmente con unas conclusiones y recomendaciones. La importancia de la seguridad alimentaria. Aproximadamente 600 millones de personas se enferman anualmente en todo el mundo debido a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entre las enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos se incluyen lo que es la salmonelosis, la infección por Campylobacter, la infección por E. coli y la intoxicación por Listeria. Son las, son las enfermedades más comunes que se puede adquirir cuando consumimos un tipo de alimento que no ha sido adecuado correctamente para su distribución y comercialización. Esto afecta mucho a lo que corresponde a un impacto económico. Dentro de los factores económicos que esto puede ocasionar está el costo de atención médica, la pérdida de la productividad, el costo de inversión y respuesta, la pérdida de ingreso en la industria alimentaria y los costos de litigio. Bueno, cada uno de ellos obviamente tiene un impacto en la economía, tanto de nosotros como productores o en la economía en el ámbito de salud pública. ¿Por qué? Porque los costos de atención médica, las personas afectadas por este tipo de enfermedades transmitidas por los alimentos, pueden requerir atención médica, lo que genera costos directos en términos de consulta médica, hospitalización, medicamentos, tratamiento, entre otros factores. ¿Qué sucede con la pérdida de la productividad? Las personas enfermas pueden faltar al trabajo o ser menos productivas debido a su tipo de enfermedad, lo que impacta negativamente en la producción laboral y en la economía en general. También tenemos los costos de investigación y respuesta. Cada brote de enfermedad transmitida por los alimentos requiere una investigación para identificar la fuente y tomar las medidas para contrarrestarla, lo que implica costos adicionales a las autoridades de salud pública y a las empresas obviamente afectadas. También tenemos las pérdidas de ingresos en las industrias alimentarias. Los brotes de enfermedades que se transmiten por los alimentos pueden dañar la reputación de las empresas alimentarias y provocar una disminución en las ventas y una pérdida de clientes. ¿Y qué sucede con esto también? Tenemos los costos de litigio. En muchos casos se ha visto que las personas que son afectadas por este tipo de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden demandar a las empresas. Bueno, pueden demandar a las empresas alimentarias por daños y perjuicios, lo que puede resultar también en costos de litigios y compensaciones financieras. Los riesgos microbiológicos en la industria alimentaria. ¿Cómo estos cuáles son los factores más importantes que nosotros debemos de considerar al momento de tener una producción? Para esto existen los peligros en los alimentos, que pueden ser peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Los peligros físicos son los materiales extraños que pueden estar presentes de manera inoportuna en un alimento. En este caso se puede dar por trozos como el vidrio, trozos de la madera, partes no comestibles de los alimentos, tales como los huesos, entre otros como las semillas de las frutas. Y los contaminantes químicos podemos tener los residuos de los productos químicos utilizados
de forma directa en los cultivos, en los errores también en almacenamiento, en la mala ejecución y en la desinfección de los mesones. Y los biológicos, en este caso, son los microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Dónde encontramos los microorganismos? Estos microorganismos están presentes en todo nuestro entorno, tanto en el entorno ambiental, humano y animal. En el entorno ambiental lo tenemos presente en el aire, en la tierra, en el viento, en los insumos, en los utensilios contaminados, en alimentos contaminados, en las aguas servidas, en las basuras y en los restos de comidas. Asimismo, en los humanos y animales, tanto en las pieles de los humanos como en las pieles de los animales, en heridas infectadas, en el cabello, en las manos y uñas que no son obviamente higiénicas, en la saliva de humanos y animales y en las deposiciones o excrementos. Los tipos de contaminación. Tenemos tres tipos de contaminación que son los siguientes: la contaminación primaria o de origen, la contaminación directa y la contaminación cruzada. ¿Qué sucede en cada uno de ellos y cómo se efectúa? En la contaminación primaria o de origen son los procesos de producción primaria. Puede ser al momento de fomentar la agricultura, en la cosecha, en la faena o en un tipo de pesca. La contaminación directa se manipula directamente el alimento. En este caso puede ser cuando una persona estornuda frente a una comida o algún tipo de materia prima que se va a utilizar. La contaminación cruzada, por ejemplo, esto se da básicamente cuando un utensilio es sanitizado, pero existe contacto con algún tipo de producto que está obviamente abierto. Aquí tenemos un ejemplo, como es el contacto de un alimento crudo con un alimento listo para consumir. Para que esto se pueda proliferar, deben de existir varias vías de contaminación. Entre ellos puede existir la basura y los vectores. Las basuras es un lugar de preparación de los alimentos, representa un medio de cultivo alto para el desarrollo de los microorganismos y la presencia de plagas. Entre los vectores que podemos encontrar, obviamente pueden ser larvas, cucarachas, hormigas, entre otros. ¿Cuáles son los factores que favorecen la reproducción? Entre los factores que favorecen su reproducción tenemos los nutrientes, el agua, la temperatura, el oxígeno y el tiempo. Sabemos que la zona de reproducción de una bacteria es de 5 hasta los 69 grados. En esta zona existe la mayor reproducción de los tipos de bacterias. Los factores que desfavorecen la reproducción obviamente son la acidez, el azúcar y la sal, que son básicamente conservantes que inhiben la proliferación del crecimiento bacteriano en los alimentos. Los grupos de los microorganismos. Los microorganismos se clasifican en los siguientes grupos: microorganismos indicadores de alteración, los microorganismos indicadores de higiene y los microorganismos patógenos. Los microorganismos indicadores de alteración tenemos los siguientes grupos: aerobios mesófilos, bacterias heterotróficas, aerobios mesófilos esporulados, mohos, levaduras, etc. Mientras que los microorganismos indicadores de higiene son los coliformes totales, E. coli, enterobacterias. Los patógenos ya corresponden a un grupo más peligroso al momento de consumir un alimento infectado. Entre ellos pueden ser el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, el Clostridium perfringens, la Salmonella, la Listeria monocytogenes, el E. coli, el Vibrio cholera, entre otros. Estos incluso pueden ocasionar hasta la muerte de una persona que puede consumir un alimento infectado. ¿Cómo se reproduce cada uno de ellos? La reproducción de cada uno de estos microorganismos depende de diversos factores, tanto como la temperatura, su pH, también puede existir un riesgo de humedad. Eh, Estos serían los factores en los cuales existe la mayor reproducción de los microorganismos. Aquí tenemos los aerobios mesófilos. Se estima que su crecimiento
es entre una temperatura de 20 grados a 40 grados, con una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Se reflejan en la calidad sanitaria, las condiciones de manipulación y las condiciones de higiene y superficies. ¿Dónde se pueden encontrar estos tipos de microorganismos? En las leches, productos lácteos, mezclas de helados, sean estas de manera sólida o líquidas, también en las comidas y productos terminados y en la preparación de los alimentos o bebidas. Adicional a esto, también tenemos lo que corresponde a los mohos y levaduras, que esto crecen en una temperatura de 10 grados a 37 grados centígrados, con una temperatura óptima de 22 grados centígrados. Aquí intervienen también el factor del pH y la humedad. Ellos se reproducen en una humedad de 14% al 15% y a un pH de 2 a 0,25. ¿Cuáles son las fuentes? Dentro de las fuentes que pueden existir los mohos y levaduras, pueden ser el ambiente, una materia prima inadecuada, un manipulador de alimentos que no esté obviamente higienizado, algún almacenamiento inadecuado. ¿Dónde se pueden encontrar? En productos lácteos, en granos y cereales, en legumbres, en frutas y hortalizas, y en productos como el huevo o productos cárnicos. También tenemos consigo los coliformes fecales. Estos crecen entre una temperatura de 35 grados a 37 grados centígrados, también conocidas como aerobias o anaerobias facultativas. ¿Cuáles son sus fuentes? La superficie contaminada, una materia prima inadecuada, unos manipuladores de alimentos inadecuados. Asimismo, lo encontramos en los productos deshidratados, en azúcares, en productos de confitería, en productos hidrobiológicos. Dentro de este grupo tenemos también el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es, este se reproduce a una temperatura de 7 grados centígrados a 48 grados, con una temperatura óptima de 35 grados a 40 grados, con un pH de 6,7. Sus fuentes son las superficies contaminadas, las materias primas inadecuadas y los manipuladores o la falta de refrigeración. Sus productos principales en donde lo podemos encontrar son especies, condimentos y salsas, productos hidrobiológicos, alimentos elaborados. También tenemos consigo lo que es el E. coli, que este crece en una temperatura entre los 35 a los 40 grados con un pH de 6 a 7. Su fuente, obviamente, puede ser aguas, suelos, superficies contaminadas, materia prima inadecuada o manipuladores. Los tipos de alimentos en los que pueden estar presentes son en quesos no maduros, harinas y semillas, productos de confiterías, especias, condimentos y salsas. El Clostridium perfringer, este crece en, este crece en 43 grados a 47 grados con un pH de 5,5. Su fuente puede ser el suelo, la flora intestinal, los manipuladores, el almacenamiento inadecuado. Estos están presentes básicamente en productos de panadería, carnes procesadas, refrigeradas y congeladas, embutidos crudos y semiconservas. Tenemos también el Bacillus cereus. Crece entre los 30 grados y los 40 grados centígrados a un pH de 4,5 a 9. Sus fuentes son el suelo, la vegetación, el almacenamiento inadecuado. Sus productos en los que lo podemos encontrar son los productos deshidratados, hortalizas, los granos y cereales, los turrones blandos o duros y alimentos para regímenes especiales. Tenemos también lo que corresponde a la salmonela. La salmonela tiene también consigo unos parámetros para que este virus se pueda
eh, se pueda proliferar, se pueda seguir reproduciendo. Los parámetros que ellos tienen a su favor son la temperatura, el pH, la actividad acuosa, siendo estos los más importantes. Con un mínimo de temperatura de 2,4 grados centígrados a un óptimo de 35,7 grados centígrados, existe una reproducción continua de este virus. Sus fuentes son las superficies contaminadas, las materias primas inadecuadas, los manipuladores, almacenamiento inadecuado de la materia prima. Los alimentos principales donde podemos encontrar este tipo de bacterias son los quesos, helados, mermeladas, carnes y productos cárnicos, confitería y panadería, huevos y productos y alimentos elaborados. También es importante aquí la actividad del agua, que tienen como un máximo de menos a 0,99 para su reproducción y un óptimo de 0,099. Todos estos Todos estos riesgos microbiológicos están regularizados bajo normativas de entidades obviamente regulatorias. En el Ecuador, el Instituto Nacional de Normalización, o INE, que es una entidad encargada de formular las normas técnicas ecuatorianas, teniendo como concepto básico satisfacer las necesidades locales y facilitar el comercio nacional e internacional. Es decir, si nosotros queremos sacar un producto alimenticio al mercado, nosotros debemos de regirnos bajo una normativa INE, que esta nos da diferentes análisis que debemos realizar al producto. Asimismo, existen otros tipos de normativas internacionales. En este caso tenemos la normativa MINSA-DIGESA, que es el organismo de la línea del Ministerio de Salud encargada de formular políticas, implementar estrategias e intervención dentro del marco normativo protegiendo la salud de la población. Entre otras entidades regulatorias, también tenemos el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, o conocido como INVIMA por sus siglas, y los entes territoriales de salud. Esto es para el país de Colombia y asimismo cada país está regularizado por diferentes normativas. Nosotros como comercializantes o como fábrica exportadora tenemos que basarnos muchas veces a las normativas que nosotros queremos exportar o simplemente si es de manera local, basarnos en nuestra normativa INE en caso de que exista para el producto que nosotros estamos elaborando, pues, ¿no? Otra entidad regulatoria es el FDA. Dentro de los criterios microbiológicos que podemos nosotros encontrar al momento de elaborar nuestro plan de inocuidad son los siguientes. Siempre nos tenemos que basar en la norma INE correspondiente, si es de manera local, o en la norma que nosotros, o en la norma del país que nosotros vayamos a exportar. En este caso, aquí tengo un ejemplo de lo que corresponde a los factores que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de poder visualizar una normativa INE. Tenemos el grupo de alimentos al que se aplica el criterio. En este caso es aplicado para carnes y productos cárnicos. Tenemos la categoría que es simplemente el grado de riesgo. Tenemos la clase que es nuestro plan de muestreo, la N en minúscula que es el número de unidades de muestras, el límite, que son los límites microbiológicos, tanto límite máximo permitido y como límite mínimo permitido. Asimismo, tenemos en este caso la sigla de C, que es el número máximo permitido de unidades de muestras. Tenemos la clase, que es nuestro plan de muestreos, y los agentes microbiológicos. Todos estos parámetros se pueden ver reflejados en una normativa tanto nacional o internacional, en dependencia de lo que nosotros queramos analizar. En este caso, acá le traigo dos ejemplos de normativa local, normativa ecuatoriana, que es normativa INE. La primera corresponde a el agua purificada y envasada. Para yo poder comercializar este producto, yo me tengo que regir a la normativa nacional, que es mi normativa INE 2200. Esta normativa me señala que yo para poder comercializar mi producto, este debe cumplir ciertos parámetros, tanto físicos, químicos y microbiológicos. En este caso, los microbiológicos que me pide para yo poder
que mi producto esté en percha o que mi producto sea consumido, yo le debo hacer estos controles de los requisitos microbiológicos, que son los aerobios mesófilos y los coliformes. Yo a este producto le puedo hacer coliformes fecales, tanto por la metodología número más probable o conocida como NMP, o coliformes por UFC o unidades formadoras de color. Cualquiera de estas dos me va a ser aprobada para yo poder comercializar mi producto, siempre y cuando que su límite sea menos al límite máximo que me especifica la norma. Por ejemplo, si en aerobios mesófilos mi producto me da un valor de 1,0 por 10 elevado a la tercera, mi producto va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque está por encima del límite máximo permitido. Asimismo, en coliforme, si me da un rango superior a 1,8, mi producto va a ser rechazado. Pero si está por debajo de lo que me especifica la tabla, mi producto puede ser comercializado. Lo mismo sucede para el siguiente producto que tenemos acá, la tabla 3, que son requisitos que debe cumplir un producto congelado. Ya. Para un producto congelado son más los números de patógenos que yo le debo analizar. Entre ellos tenemos el coliforme, que me lo está dando, que debe ser específico por número más probable. También tenemos los coliformes fecales, por números más probables, el reencuentro de espora, el Clostridium, el reencuentro estándar en placa y el reencuentro de mohos elevados. Sabemos que N es el número de muestras examinadas por lote, que M minúscula representa el límite microbiológico que separa la cantidad aceptada de la rechazada. Tenemos C, que es la máxima unidad de muestra en la que se permite un resultado adverso, y M mayúscula, que es el límite que separa la cantidad mediamente aceptada o rechazada. Y también el método de ensayo que debe ser aplicado para dicho análisis. Por ejemplo, si mi producto congelado está por encima, en este caso de coliformes fecales, tuve un resultado de las tres muestras analizadas y me salió una por encima de -3. Obviamente mi producto no va a ser aceptado, no va a ser apto para el consumo. ¿Por qué? Porque hay presencia de coliformes fecales. Asimismo, con los otros tipos de microorganismos, si está por encima, no va a ser aceptado dentro de mi distribución. Si está por debajo o se encuentra en el rango establecido entre M mayúscula y M minúscula, va a ser aceptado para su comercialización. ¿Qué sucede para los servicios de alimentación? Para los servicios de alimentación estamos regularizados bajo la normativa MINSA, que es la normativa de Perú, que nos da ciertos factores para que el servicio de alimentación como tal tienda a cumplir de que su alimento está obviamente inocuo. Como ya lo revisamos en la lámina anterior, tenemos para quién va dirigida esta normativa. En este caso, en la parte superior nos dice que es para una comida preparada con tratamiento térmico. Es decir, que va a ser una comida que ya ha sufrido cambios en su estructuración, en su composición por parte de una temperatura adecuada o algún método de cocción. Asimismo, existe una tabla para alimentos que son preparados sin tratamiento térmico, es decir, las ensaladas frías. En este caso, aquí tenemos el ejemplo con tratamiento térmico, como son las ensaladas cocidas, los guisos, el arroz, los postres, entre otros. Y los agentes microbianos que en este caso se van a analizar, tales como el aerobios mesófilos, el coliforme, el Staphylococcus aureus, el E. coli y la salmonella. La categoría me hace referencia al grupo que está considerado mi agente microbiano. Entre menos sea la categoría, menos probabilidad va a existir de que sea peligroso. Entre más alto es el número de categoría, es más peligroso el agente microbiano si está presente o no. La clase, como ya lo expliqué, se refiere al número de clase del microorganismo, N la cantidad de muestra a analizar y C que es la cantidad mínima permitida. Asimismo, contamos con sus límites.
que deben de estar entre M minúscula y M mayúscula. Y en este caso, Salmonella se reporta como ausencia o presencia en este producto. También los servicios de alimentación están regularizados para ellos implementar un sistema de control de sus superficies y utensilios que pueden utilizar al momento de preparar un alimento. Esto nos especifica con el método de hisopados, tanto los ensayos como los agentes microbianos de coliformes totales u otros diferentes patógenos que pueden existir tanto en superficies regulares o irregulares. Toda comparativa que nosotros debemos de hacer o estimar lo hacemos mediante alguna norma establecida del país o alguna norma que nosotros nos podamos acoplar en dependencia de nuestro producto. Tenemos también nuestro plan de muestreo para combinaciones de diferentes grados de riesgo para la seguridad alimentaria y las bebidas. Esto era lo que le decía en las clases de los microorganismos, pues no. Entre menos sea el número, menos sea la categoría, menor es su grado de afectación en el organismo. En primera instancia, con una categoría de uno, 2 y 3, tenemos los aerobios mesófilos, los mohos, las bacterias acidolácticas. Categoría 4, 5 y 6, que ya vienen haciendo un poco más perjudicial para la salud, ya tenemos los coliformes, las enterobacterias, el E. coli. Categoría 7, que ya es algo que nosotros podemos considerar como afectación para nuestra salud. Si está presente un alimento, ya serían el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, el Bacillus cereus. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir subiendo de grado de categoría. Ya cuando contamos con la presencia de salmonela, listeria, eso ya son considerados alimentos graves que nos pueden afectar directamente a la salud, ocasionando la muerte. ¿Cómo nosotros contrarrestamos todo este tipo de patógenos? Para esto existen lo que son las buenas prácticas de manufactura o conocidas como BPM. ¿Qué son las BPMs? Las BPM son las buenas prácticas de manufactura. Son un conjunto de principios y procedimientos establecidos para garantizar la producción del alimento seguro y de alta calidad. Estas prácticas abarcan desde la higiene personal hasta los procedimientos de producción y almacenamiento. Las BPM son esenciales en la industria alimentaria porque ayudan a prevenir la contaminación, tanto microbiológica como química y física, que fue de lo que ya vimos en las láminas iniciales, los tipos de contaminación que pueden existir y que podrían afectar la seguridad y la calidad de los alimentos. Al seguir nosotros la BPM, las empresas pueden asegurar que sus productos sean seguros para el consumo humano y cumplan con los estándares regulatorios establecidos. Dentro de los programas de las buenas prácticas de manufactura, tenemos el programa de control de plagas, el programa de residuos sólidos, programas de control de proveedores y mantenimiento de equipos, programas de aseguramiento de la calidad y capacitaciones y programas de limpieza y desinfección. Al implementar un programa integral de gestión de residuos sólidos en alimentos, las empresas pueden reducir su huella ambiental, mejorar la eficiencia operativa y demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. ¿Qué incluye nuestro programa de control de proveedores? Nuestro programa de control de proveedores está ligado básicamente a conocernos como tal, a conocer a nuestro proveedor en los diferentes aspectos, tales como la evaluación de los proveedores, la selección de proveedores, una auditoría y visitas in situ, establecimientos de estándares y especificaciones, un monitoreo del desempeño, una capacitación y apoyo, gestión de riesgo y la mejora continua. ¿Por qué se hace un programa de control de proveedores de forma interna? Ya que debemos conocer cómo nosotros vamos a recibir la materia prima, cómo nuestra materia prima es almacenada
y cómo es distribuida hacia nosotros o hacia nuestras bodegas, ya que muchas veces nosotros encontramos algún tipo de proveedor por economizar costos, pero no sabemos cómo éste puede estar almacenando nuestro producto y a lo largo nos puede ocasionar alguna interfaz o alterar los resultados de nuestro producto final, en este caso con la contaminación. Bueno, ¿a qué se refiere la evaluación de proveedores? Realizar una evaluación inicial de los proveedores potenciales para determinar su capacidad de cumplir con los estándares de calidad y la seguridad alimentaria. Esto podría incluir la revisión de sus certificados, el historial de cumplimientos y las buenas prácticas de manufactura, entre otros. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar los proveedores? Los seleccionamos obviamente cuidadosamente en función a los resultados de la evaluación inicial y la compatibilidad con los requisitos específicos de las empresas. Es importante establecer los criterios de selección que incluyan aspectos como la calidad de los productos, la capacidad de suministro, la confiabilidad y el cumplimiento normativo. Muchas veces nosotros seleccionamos nuestro proveedor, así como le dije, por ser más económico, pero no sabemos si él tiene toda la capacidad de suministro para darnos a partir de todo el año, o simplemente es por cierto periodo de tiempo, o si es alguien que cumpla con normativas. Nosotros, como personal encargado de un área que lleva rigurosos controles, podemos hacer auditorías y visitas in situ. Esto lo podemos hacer periódicamente en las instalaciones de los proveedores para verificar el cumplimiento de los estándares de la calidad y seguridad alimentaria. Durante las visitas se puede también evaluar los aspectos tales como las prácticas de manufacturas, el control de calidad, las condiciones sanitarias, entre muchos factores más que nosotros podemos eh, evaluar cuando hacemos una auditoría a nuestro proveedor. El establecimiento de estándares y especificaciones, definir claramente los estándares y especificaciones que los proveedores puedan cumplir en términos de calidad, seguridad, etiquetado, empaque, entre otros factores. El monitoreo de desempeño, tenemos que implementar un sistema de monitoreo continuo del desempeño del proveedor en función a los indicadores, clave de calidad, aseguramiento alimentario. También esto podría incluir la revisión de sus resultados de análisis de laboratorio, incidencia de calidad, quejas del cliente, entre otros. Dentro del monitoreo de desempeño nosotros también podemos evaluar, así como lo dije, la incidencias de calidad y los resultados de análisis. Esto como empresa eh, nos permite tener un control de que si yo elijo un proveedor, este proveedor realizará o no realizará sus análisis correspondientes a la materia prima. Para yo asegurarme de que yo estoy recibiendo una materia prima adecuada, de que no me va a generar ningún tipo de problema en la preparación de mi producto final y que obviamente está regularizada bajo algunas normativas de ciertos laboratorios. Capacitación y apoyo. Brindar capacitación y apoyo a los proveedores por parte de cumplir un estándar y especificaciones establecidas, podría también incluir entrenamiento de buenas prácticas de manufacturas, ya que muchas veces los proveedores no tienen o no conocen sobre este campo, sobre el control de calidad, manipulación de los alimentos, higiene, entre otros factores. La gestión de riesgo, identificar y gestionar los riesgos asociados con los productores, incluyendo el riesgo de contaminación, adulteración, fraude, entre otros. Esto es importante también establecer la medida de control y contingencia para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de los productos alimentarios. Dentro de lo que es la mejora continua, tenemos también como es fomentar la mejora continua en la relación de los productores a través de una retroalimentación o en evaluación de desempeño y la colaboración en iniciativa de innovación y optimización de procesos. Es importante también conocer la cadena de frío y el almacenamiento que se debe existir, tanto de la manera como productor, ya en la manera de yo como fabricante al momento de sacar mi producto al mercado. ¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío es un proceso bastante complejo en el que intervienen distintos factores.
Entre la industria alimentaria se define como la cadena de suministro a temperatura controlada de cualquier producto que precisen el control de temperatura para su distribución y venta. Se ha de respetar en todas las etapas, tanto de producción, transporte, almacenamiento, venta y usuario final. Eh, esta cadena de frío permite alargar la vida útil de los alimentos y evitar enfermedades causadas por una mala práctica de almacenamiento, pues no. También tenemos la fase de producción y de tratamiento, que la temperatura se debe de mantener durante todo el proceso en las etapas. Esto es necesario disponer cámaras frigoríficas para productos que son almacenados bajo frío, el equipo ideal para que no exista una manipulación constante de dicho producto. En el transporte también ha de ser un vehículo especial que hay que prestarle toda la atención de tanto al momento de cargar el producto y descargarlo. Esto debe ser un tiempo que corre en un riesgo de deterioro. La fase de almacenamiento en cámara o almacenamiento frigoríficos o túneles de congelación, esto requiere una gran eficiencia de congeladores y cámaras frigoríficas. La distribución del punto de venta también es uno de los factores importantes para mantener la cadena de frío. Esta fase es la más complicada por el tiempo de la mercadería a temperatura ambiente o en vitrina o la falta de aireación, temperaturas desiguales, entre otros. Todo esto nosotros debemos tener en cuenta para que un usuario final o consumidor final pueda proteger la mercadería hasta ser consumida. ¿Y cómo se debe hacer el almacenamiento o qué ocurre durante el almacenamiento? El almacenamiento básicamente mejora el funcionamiento de un almacén y es el objetivo de muchas empresas que trabajan con ellos. Sacarle el máximo partido a estas instalaciones también puede suponer un cambio positivo en relación con el proveedor y el cliente. Acortar tiempo de espera, optimizar el rendimiento de los materiales y evitar tener demasiados stock son algunos de los beneficios que a mí como empresa me puede asegurar tener un almacenamiento correcto de mi mercadería o de mi materia prima. Dentro de los lineamientos, para yo poder almacenar un tipo de producto, este debe contener ciertas especificaciones. Si se dan cuenta en la imagen, nosotros, bueno, aquí se están utilizando pallets que se estima que deben de ser de aproximadamente 30 a 60 centímetros de alto del suelo y de los laterales o paredes, si es que linderan con alguna pared o tiene contacto con alguna pared, este debe ser de 15 a 30 centímetros, que es para que exista una ventilación o aireación del producto. Eh, los análisis de peligros y punto crítico de control. Los análisis de peligro o punto crítico de control es un sistema preventivo de gestión de la seguridad alimentaria, diseñado para identificar y evaluar, a su vez controlar los riesgos asociados con la producción y manipulación de los alimentos. Entre ellos tenemos ciertos factores para nosotros poder dar un cumplimiento oportuno a lo que son los análisis de peligros y punto crítico de control o ACS. La identificación del peligro como punto número uno. Tenemos también la determinación de los puntos críticos de control o PCP, el establecimiento de los límites críticos, el monitoreo de los puntos críticos de control, las acciones correctivas que nosotros debemos de tomar al momento de evaluar algún punto crítico, la verificación del sistema y la documentación de registro. Nosotros como fabricantes o personas encargadas de poder velar con el producto final hacia el consumidor, debemos de tener en cuenta todos estos análisis de peligro que se pueden ocasionar a lo largo de toda la cadena de producción de nuestro producto. ¿Cómo hacemos con con la identificación del peligro? La identificación del peligro es el primer proceso de estos puntos críticos de control. Consiste en identificar todos los peligros potenciales que pueden afectar la seguridad de los alimentos en cada etapa del proceso de producción, así como ya le indiqué. Estos peligros pueden incluir tanto la contaminación microbiológica, la contaminación física y la contaminación química.
¿Cómo determinamos los puntos críticos de control o PCC? Una vez identificados los peligros, se deben de dar los puntos críticos, es decir, los puntos específicos. Es el proceso donde es posible aplicar medidas para prevenir, para eliminar o para reducir los peligros a niveles aceptables. Los PCC son puntos donde la falta de control podría resultar un riesgo para la seguridad alimentaria. Tenemos también el establecimiento de los límites críticos. Para cada punto crítico se debe establecer límites críticos, es decir, los criterios deben cumplirse para garantizar la seguridad del alimento. Estos límites deben estar relacionados con los parámetros como la temperatura, el tiempo, las concentraciones de compuestos, entre otros. Tenemos también el monitoreo de los puntos críticos de control. Se debe establecer un sistema de monitoreo para verificar que los puntos críticos de control se mantengan dentro de los límites establecidos. Esto implica la recolección de datos y la realización de pruebas y controles en intervalos regulares durante el proceso de producción. Las acciones correctivas obviamente se hacen de todo lo que ya nosotros hemos levantado a lo largo de la identificación del peligro, la determinación de los puntos y el establecimiento de los puntos. Estas acciones pueden incluir también los ajustes en proceso, eliminación de productos no conformes o la revisión de procedimientos operativos. La verificación del sistema se debe realizar una verificación periódica del sistema apps o los análisis de peligro y punto crítico de control para asegurar su eficiencia y validez. Esto puede implicar auditorías internas, revisión de riesgos, pruebas de laboratorio, entre otros métodos para su verificación. La documentación y registro, obviamente, si yo hago todo esto, pero no lo dejo evidenciado bajo un registro, no va a existir como que la constancia de que yo he hecho, yo he identificado, yo he validado, yo he monitoreado. Para esto también uno de los puntos críticos es la documentación y registro, que todos los aspectos encontrados en los puntos críticos de control, incluyendo la identificación de peligro, los puntos críticos, procedimientos, las acciones correctivas, deben quedar documentadas y registradas de manera adecuada para su revisión y seguimiento. Aquí tenemos varios ejemplos. Eh, Tenemos el peligro, el punto crítico de control y el límite crítico. Si yo en la fabricación de mi producto me encuentro con un peligro de fragmento de metal, mi punto crítico de control va a ser un detector de metal. ¿Cómo yo identifico que en mi producto final puede existir un fragmento de metal? Yo me pongo como límite crítico que mi fragmento de metal no debe ser más grande que 0,0 milímetros. Y esto lo identifico obviamente bajo análisis de laboratorios. Asimismo, tenemos el peligro de las enterobacterias, teniendo como mi punto crítico de control la pasteurización. Yo sé que mi límite crítico es de por lo mínimo pasteurizar mi bebida a 72 grados centígrados por 15 segundos, como mínimo para yo garantizar de que este tipo de bacteria no va a estar presente en mi producto final. Algo importante que como empresa nosotros debemos de tener en cuenta es la capacitación del personal que trabaja en la industria alimentaria. Eh, Esto es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la calidad del producto y el cumplimiento de la normativa. ¿Qué sucede cuando yo tengo un personal capacitado? ¿O de cuáles son las funciones en las que yo puedo capacitar a mi personal para que no exista un tipo de contaminación directa o indirectamente en mi producción? Los puntos que yo debo de tener en consideración son la higiene, la manipulación segura de los alimentos, las buenas prácticas de manufactura o BPM, que ya lo hemos venido estudiando, los controles de alérgenos, los puntos críticos de control, la seguridad alimentaria y sus normativas, que ya lo vimos como son las normativas INE o las normativas que nosotros podemos estar regularizados dependiendo de nuestro punto de exportación, las emergencias y procedimientos de crisis y la actualización continua.
Dentro de la higiene personal, eh, nosotros como empresa podemos proporcionar la formación sobre las prácticas de higiene personal, incluyendo lo que son los lavados de manos adecuados, el uso de uniformes limpios, la reducción de actividades que pueden contaminar los alimentos, como por ejemplo comer dentro de plantas. O sea, este factor es importante porque depende de nosotros como persona evaluadora. Depende de nosotros de que nuestro personal esté 100% con una higiene adecuada en su lavado de manos, que el uniforme no esté contaminado, que al momento de salir o entrar tienda a llevar consigo las buenas prácticas de manufactura para que no pueda contaminar mi producto o contaminar todo mi producto. La manipulación segura de alimentos enseña técnicas seguras para manipular, almacenar, preparar y servir alimentos. Así, también es importante mantener la cadena de frío y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Las BPM son que ya lo venimos indicando, pues no, son las buenas prácticas de manufactura, que incluye la limpieza y desinfección de equipos y superficies, el control de plaga, el mantenimiento de las instalaciones sanitarias y la correcta gestión de residuos y desechos. El control de alérgenos también es informar al personal sobre los alérgenos comunes en los alimentos y cómo evitar la contaminación cruzada durante la preparación y manipulación de alimentos, incluyendo el etiquetado adecuado en los productos que contienen o no contienen alérgenos. Este punto de alérgeno también es algo importante porque si nosotros vamos a exportar nuestro producto a un país, ellos están regularizados para diferentes tipos de alérgenos, por ejemplo, el alérgeno soya, el alérgeno al coco o a diferentes tipos de matrices, que ciertos productos sí están regularizados en los países que nosotros podemos exportar. Sobre los puntos críticos de control, lo podemos aplicar en identificación, evaluación y control de riesgo alimentario en nuestros propios lugares de trabajo. La seguridad alimentaria y normativa, pues es básicamente educar al personal sobre las normativas y regulaciones locales e internacionales relacionadas con la seguridad alimentaria, tales como la normativa FDA, la EFSA, la INE, MINSA-DIGESA, entre las diferentes normativas que puede existir a nivel mundial, y los requisitos de etiquetado y la trazabilidad. La actualización continua promueve la capacitación continua y el desarrollo profesional del personal mediante programas de educación continua, talleres, seminarios sobre nuevas regulaciones y mejorar la práctica de seguridad alimentaria. Las tecnologías, las tecnologías del control microbiológico, bueno, existen diversas. Por acá tenemos lo que es la pasteurización y esterilización, los tratamientos térmicos de altas temperaturas, la irradiación, el uso de conservantes y aditivos microbianos, el control de pH y la actividad de agua. También tenemos lo que son las tecnologías de desinfección de superficies, entre diferentes tecnologías que nosotros podemos controlar la proliferación de los microorganismos. Vamos a hacer énfasis en tres, en la pasteurización, el control de pH y temperatura y en las tecnologías de desinfección de superficies. Si hablamos nosotros de pasteurización y esterilización, son procesos térmicos que se utilizan para eliminar o reducir la carga microbiana de los alimentos. La pasteurización implica el calentamiento del alimento a temperaturas moderadas durante un periodo de tiempo específico, mediante que la esterilización implica la exposición a temperaturas más altas eh, durante un periodo de tiempo más largo para eliminar todos los microorganismos, incluidos los patógenos. Esto es una tecnología que es utilizada en de mayor interés. El control de pH y la actividad de agua es una estrategia importante para prevenir el crecimiento microbiano en alimentos. Al mantener el nivel específico de acidez y humedad, se puede crear condiciones que inhiban el crecimiento del microorganismo y obviamente la producción de toxinas. Como lo vimos en la lámina anterior,
hay ciertas bacterias que se reproducen a cierto límite de pH y asimismo a su actividad de agua. Entre ellos está el moho y levaduras, que se unen a este tipo de control. Y las tecnologías de desinfección de superficie, que se utilizan técnicas de desinfección de superficies, como la limpieza de los agentes desinfectantes, la radiación ultravioleta, los sistemas de ozono para eliminar y reducir la carga microbiana en la superficie de los alimentos, el contacto del alimento y el ambiente de producción. Finalmente, tenemos que la microbiología desempeña un papel crucial en la industria alimentaria, ya que comprende el estudio de los microorganismos que pueden afectar la calidad y la seguridad de los alimentos. La comprensión de la diversidad microbiana presente en los alimentos y su entorno incluye las bacterias, hongos, virus y parásitos y pueden influir en la calidad y la seguridad alimentaria. La importancia de tener unas buenas prácticas de manufacturas y contar con el análisis de peligro y punto crítico de control para prevenir y controlar los riesgos microbiológicos en la producción de alimentos, la necesidad de la capacitación del personal en las prácticas de higiene y manipulación segura de los alimentos y otras medidas para garantizar la inocuidad del mismo. Eh, También consigo tenemos que en un mundo donde la seguridad alimentaria y la calidad son prioridades fundamentales, la microbiología en la industria alimentaria se convierte en una disciplina imprescindible. Al comprender y gestionar adecuadamente los riesgos microbiológicos, podemos garantizar que los alimentos que llegan a nuestros platos sean seguros, saludables y deliciosos. Gracias.